Cuando tenía 13 años, fui de campamento con mi familia a Michigan, cerca de donde está el monte Sugarloaf. Era alrededor de las 3 de la mañana, y yo seguía completamente despierto, leyendo un cómic que había llevado. Desde siempre sufría de insomnio, y solo podía dormir unas pocas horas a la vez. De repente, escuché cómo se rompían ramas y crujían hojas en la parte trasera del campamento. Es difícil de explicar, pero en lugar de sentir miedo, me sentí extrañamente alerta, como si de alguna manera supiera que había algo cerca. Como me imagino que se sienten los conejos cuando saben que un depredador está rondando. Recuerdo que me giré y me arrastré hacia donde estaba mi hermana menor, que dormía en la parte externa de la tienda. En ese momento no lo pensé mucho, pero creo que, instintivamente, me estaba moviendo para protegerla. Los ruidos se acercaban. No eran fuertes, pero por el sonido de los pasos supe que lo que fuera, era grande. Para ese momento, ya estaba prácticamente encima de mi hermana, con los ojos tan abiertos como podían estar, tratando de ver algo en la débil luz de la luna que se filtraba a través de la tela de la tienda. Y entonces lo vi. La luz de la luna iluminó una figura enorme afuera. No puedo describir bien cómo era, pero parecía tener un hocico largo y orejas grandes. Pude escuchar su piel o su pelaje rozando el costado de la tienda, y mi corazón latía tan fuerte que me dolían los oídos. Aquello empezó a olfatear alrededor de la tienda, y sentí su respiración a través de la delgada tela que nos separaba. Estaba convencido de que ese ser podría matarme sin pensarlo 2 veces. En un momento, se puso de pie, y su sombra se proyectó en el techo de la tienda. Esperé que mi vida pasara frente a mis ojos, pero lo único que sentí fue un terror absoluto, uno que nunca he vuelto a experimentar. Pero de repente, simplemente se fue. Escuché cómo sus pasos se alejaban entre la maleza, y eso fue lo único que me hizo creer que no había sido una alucinación. Me quedé despierto el resto de la noche, esperando que volviera, pero nunca lo hizo. Desde entonces, he decidido no volver a acampar en ningún lugar del Medio Oeste. ¿Alguna vez han oído hablar de la educación al aire libre? Si no lo recuerdan o simplemente no saben de qué hablo, les explico brevemente. La educación al aire libre, o Outdoor Ed, como le decíamos, es un viaje escolar de campamento que lleva a los estudiantes a las montañas o al bosque para aprender más sobre la naturaleza. Mi viaje fue a unas montañas llenas de nieve y, la verdad, fue bastante aburrido en su mayor parte, salvo por alguna que otra pelea de bolas de nieve. Pero esa última noche, esa nunca se me va a olvidar. Antes de esa noche, no había tenido problemas para dormir, pero esa vez fue diferente. Sentía que algo andaba mal. Al principio pensé que era nostalgia. Era mi primera vez lejos de mis padres. Pero cuando vi a mis compañeros de cabaña y al consejero, me di cuenta de que ellos también lo sentían. Había una tensión en el aire, como si todos estuviéramos esperando que algo pasara. Y entonces comenzó. Algo empezó a llamarnos por nuestros nombres. Era apenas un susurro, pero todos lo escuchamos. La voz era seductora, casi hipnótica, y nos hacía querer salir al exterior. Pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que no me moviera. Charlie, nuestro consejero, no pensó lo mismo y salió de la cabaña para ver qué pasaba. Lo escuchamos gritar desde afuera. «Vamos, chicos, no es gracioso. Los niños están tratando de dormir». Supongo que pensó que era una broma de los otros consejeros o de algún grupo de estudiantes. Pasaron unos minutos de silencio, y luego Charlie volvió corriendo dentro de la cabaña, con una expresión pálida en el rostro. «Hay algo, o alguien, allá afuera. Quédense aquí adentro», nos dijo mientras agarraba algo de su bolsa. «Escuchen, esto es su única advertencia. Estoy armado, y si intentan hacerles daño a estos niños, voy a disparar». Hubo silencio, hasta que de repente se escucharon 2 disparos. Fueron los sonidos más fuertes que jamás había oído.
Poco después, escuchamos a los otros consejeros salir y hablar entre ellos, pero no podía entender lo que decían. Charlie volvió a la cabaña y nos dijo que no podíamos salir por el resto de la noche. A duras penas conseguí dormirme, y cuando desperté, ya era de día. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para subir a los autobuses para regresar a casa, vi coches de policía en la carretera y a los oficiales hablando con Charlie. Más tarde me enteré de lo que había visto. Según su descripción, era algo apenas parecido a un ser humano. Era altísimo, más de 3 metros, con la piel tan pálida que se confundía con la nieve. Fue lo único que alcanzó a ver antes de disparar, y la criatura huyó. Desde entonces he tenido pesadillas sobre ese encuentro, y mis padres no me dejan volver a ningún otro campamento. Ahora que soy mayor y sé un poco más sobre estas cosas, mi mejor suposición es que lo que vimos esa noche fue un Wendigo. Pero estábamos en el sur de California, un lugar muy inusual para encontrar algo así. Hace unos años, mientras trabajaba como parte del personal en un campamento de verano para chicos en el sureste de Missouri, tuve una experiencia bastante extraña. El campamento estaba ubicado en una propiedad enorme, rodeada por los bosques de las montañas Ozarks y el bosque nacional Mark Twain. No muy lejos de ahí, había un pequeño parque en la cima de una colina, que alguna vez había sido una torre de vigilancia de un guardabosques. La estructura tenía unas escaleras de madera que llevaban hasta una plataforma a la mitad de la torre, desde donde se podía ver el paisaje por kilómetros. Era un lugar bastante tranquilo, frecuentado por otros miembros del personal durante sus noches libres. A veces te encontrabas con gente local, aunque no siempre era el mejor tipo de compañía. Sin embargo, el lugar era perfecto para alejarse un poco del caos del campamento, así que solía ir bastante seguido. Siempre había sido un lugar tranquilo, hasta una noche en particular. Era mi tercer año en el campamento, y mi novia de aquel entonces estaba de visita. Quería mostrarle todos los lugares interesantes, así que, después de cenar y ver una película, decidí llevarla a la torre. No era muy tarde, apenas comenzaba a oscurecer. Cuando llegamos, no había nadie más allí. Aunque no era del todo extraño, me pareció un poco raro, ya que usualmente había otros empleados disfrutando de la noche libre. Nos quedamos un rato en el camión, un Chevy S10 del 94 con una camper turquesa. Bajamos las ventanas y disfrutamos de la brisa fresca del verano. No pasaron ni un par de minutos cuando mi novia me preguntó, ¿escuchas eso? Me tensé un poco, porque no había notado ningún sonido hasta ese momento. Me esforcé en escuchar y fue entonces cuando lo oí. Golpes, como si fueran tambores, pero lo extraño era que parecían venir de todas direcciones alrededor del camión, a diferentes alturas y distancias. No había un patrón claro, pero el sonido me recordó a los tambores en las minas de Moria de El Señor de los Anillos. Nos quedamos sentados, desconcertados, tratando de entender de dónde provenía ese ruido. Miré hacia la torre, esperando ver a alguien caminando por las escaleras de madera, quizás pisando fuerte. No había nadie. Luego miré hacia la zona de los bancos al pie de la torre. Nada. Volví a revisar el estacionamiento, pensando que tal vez había pasado por alto algún otro vehículo, pero no. Seguíamos siendo los únicos allí. Para ese punto supe que algo raro estaba pasando. Subí las ventanas y cerré las puertas del camión. Mi novia, aunque confundida, no parecía alarmada. Ella nunca había estado ahí antes, así que no se daba cuenta de lo fuera de lo normal que era ese sonido. Mientras tanto, los golpes se hacían más fuertes, más cercanos, como si estuvieran rodeándonos, y la sensación en mi piel me decía que algo andaba muy mal. De repente, escuché un golpe justo detrás de la ventana de la camper, en la parte trasera del camión. Me giré de inmediato para ver si había algo allí, pero no vi nada. Y en el mismo momento en que me volví para mirar,
Otro golpe resonó justo a mi lado, en la ventana del conductor. Se me erizó la piel. Era como si aquello que fuera que estaba haciendo ese ruido lo hiciera a propósito, jugando conmigo, sabiendo que cuando me girara para mirar atrás, quedaría vulnerable. En ese instante, el miedo me invadió por completo. Algo me dijo que si no salíamos de ahí en ese preciso momento, estaríamos en peligro. Mi instinto de supervivencia fue tan fuerte que comencé a llorar mientras arrancaba el camión y salía disparado por el camino de grava, manejando mucho más rápido de lo que debería. A medida que nos alejábamos, el sonido no nos siguió ni continuó, pero yo estaba tan alterado que al regresar al campamento, solo pude ir directo a la cama. Volví algunas veces más después de eso, pero nunca experimenté nada parecido. Le pregunté a algunos compañeros del campamento si habían oído o sentido algo extraño en la torre, pero nadie tenía nada que decir. Mi exnovia aún recuerda esa noche, aunque ella dice que nunca sintió miedo, solo curiosidad por saber qué estaba causando esos sonidos. Yo, en cambio, jamás olvidaré lo aterrador que fue ese momento. Si alguien tiene alguna idea de qué pudo haber sido, estoy abierto a escucharlas. Una vez fui con mi novio Ashton a la casa de sus abuelos, que viven en las afueras del pueblo, en el campo. Sus papás tienen una pequeña caravana allí, y a veces vamos a pasar la noche, o simplemente a relajarnos un día. Ashton estaba encendiendo una fogata mientras yo jugaba un videojuego con su hermana y hermano pequeños. Cuando la fogata estuvo lista, empecé a hacer malvaviscos para su hermano y para mí. Luego, Ashton me preguntó si quería ir al bosque con él para construir una especie de tipi. Al principio no estaba muy entusiasmada. Prefería quedarme en la caravana disfrutando de los malvaviscos, pero su hermana, Serenity, pidió si podía ir también, así que acepté. Comenzamos a caminar por un largo sendero hasta que doblamos a la derecha, adentrándonos en el bosque. Era un día caluroso de verano, así que llevaba puesto unos shorts, una camiseta de tirantes y mis Converse negras. Serenity y yo seguimos a Ashton cuesta abajo hasta llegar a otro camino, internándonos más en el bosque. Él sabía perfectamente a dónde íbamos. Nos dijo que era un buen lugar para construir el tipi porque estaría escondido de la vista desde el camino. Nadie nos vería ni a nosotros ni al tipi. Ashton empezó a armarlo mientras Serenity y yo juntábamos ramas grandes y las apilábamos. Cuando terminó el tipi, eran como las 6 de la tarde. Nos sentamos dentro y comenzamos a ver una película en su teléfono. Cuando la película terminó, ya empezaba a oscurecer, así que decidimos volver a la caravana. Fue entonces cuando Serenity tropezó con una raíz grande y cayó, torciéndose el tobillo y golpeándose la rodilla contra el suelo. Ashton intentó ayudarla a ponerse de pie, pero no podía. El dolor era demasiado fuerte. Como el tipi no estaba muy lejos, decidimos volver para que Serenity pudiera descansar un rato. Ashton encendió otra fogata mientras Serenity y yo veíamos otra película en su teléfono. Eran alrededor de las 8 cuando la película terminó y la fogata empezaba a apagarse. Serenity se quedó dormida, y aunque Ashton trató de despertarla, no lograba que se moviera. No queríamos caminar de vuelta porque ya estaba muy oscuro, y Ashton no quería arriesgarse a tropezar y lastimarse más o dejar caer a Serenity. Así que decidimos quedarnos a dormir allí y volver temprano por la mañana. Pensamos que si nos dormíamos rápido, la mañana llegaría antes. Nos quedamos dormidos cuando, de repente, escuchamos un grito fuerte. Sonaba como un chillido agudo. Nos despertamos sobresaltados. Miré mi teléfono, que solo tenía 4% de batería, y eran las 3 de la madrugada. Ashton se sentó de golpe y miró hacia afuera en silencio, y yo me senté junto a él, ambos mirando hacia la pequeña puerta que había hecho en el tipi. No se veía nada, estaba demasiado oscuro, pero entonces escuchamos movimiento fuera. Se quedó todo en silencio otra vez, y luego volvimos a escuchar algo moverse.
De nuevo, ese chillido espantoso, seguido del sonido de ramas rompiéndose. Ashton agarró su navaja y la sostuvo con fuerza, mirando la puerta del tipi, que empezaba a moverse levemente. No había viento, pero la puerta seguía moviéndose. Para ese punto, yo ya estaba abrazando a Serenity, aterrada, sin saber qué iba a pasar. De repente, escuchamos otro chillido fuerte, esta vez justo afuera del tipi. Sea lo que sea que estaba allá afuera, chilló 5 o 6 veces más, hasta que finalmente se detuvo. Después de un rato, que se sintió eterno, casi eran las 6 de la mañana y el sol empezaba a salir. Serenity ya no aguantaba más. Estaba aterrada por lo que había pasado en la noche, así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Serenity seguía con el tobillo tan lastimado que Ashton terminó cargándola el resto del camino. Cuando volvimos a la caravana, el papá de Ashton salió corriendo hacia nosotros, junto con su hermano menor, preguntando dónde habíamos estado, por qué no habíamos vuelto y si estábamos bien. Le contamos lo que pasó y por qué habíamos pasado la noche en el bosque. Su papá nos dijo que necesitábamos irnos de inmediato, así que nos subimos todos al coche y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa de su papá, notamos que estaba un poco alterado. Ashton le preguntó qué había pasado, y su papá nos contó que, al no regresar esa noche, esperó un rato más, pero cuando oscureció, llamó a la policía. Vinieron rápidamente y les dijo que su hijo, su hija y la novia de su hijo estaban desaparecidos, y que la última vez que nos vio fue cuando nos estábamos dirigiendo hacia el bosque. El oficial le dijo que entrara a la casa, que cerrara con llave todas las puertas, y no saliera hasta que ellos volvieran. El papá de Ashton no entendía, pero hizo caso. Pasaron unas horas y fue cuando su papá escuchó esos chillidos espantosos viniendo del bosque, una y otra vez, hasta que finalmente se detuvieron. Los oficiales regresaron a las 4 de la mañana y le dijeron que no habían encontrado nada, pero le explicaron por qué le habían pedido que se encerrara. Resulta que había un prisionero que se había fugado unos días antes, a solo unos kilómetros de allí. Había sido condenado por asesinato y aún lo estaban buscando. Los oficiales sospechaban que estaba escondido en el bosque, donde nadie lo encontraría. El papá de Ashton les preguntó sobre los chillidos que escuchó a las 4 de la mañana, pero los oficiales se quedaron confundidos y le preguntaron de qué estaba hablando. Luego, tuvieron que irse a atender otro llamado. El papá de Ashton seguía muy nervioso por el sonido que había escuchado, y no quería que pensáramos que estaba loco, hasta que Ashton le dijo que no lo estaba, que nosotros también habíamos escuchado lo mismo. Sea lo que sea que estaba allá afuera, estuvo muy cerca de nuestro tipi esa noche. Aún me siento aliviada de que nada malo nos pasó mientras estábamos allí. Cuando era niño, mi papá solía contarme una historia sobre algo que le ocurrió a él y a mi hermano mayor, cuando mi hermano era muy pequeño. Nunca tuve razones para dudar de que fuera cierta, pero ya sabes cómo es. Recuerdas algo de tu infancia y sientes la necesidad de investigar más a fondo. Así que cuando crecí, decidí averiguar si realmente había pasado, y resulta que todo era completamente cierto. Mi tía acababa de ser golpeada por su esposo en ese entonces, así que mi hermana mayor, que era una bebé, y mi mamá, embarazada de mí, estaban con ella para apoyarla. Mi hermano, que tenía alrededor de 5 años, se quedó con mi papá, quien decidió llevarlo de campamento por el sendero de los Apalaches como un gesto especial. En ese tiempo, mi papá trabajaba en las fuerzas del orden, lo cual juega un papel importante en esta historia. En la zona donde vivíamos había varios caminos que llevaban al sendero de los Apalaches. Así que mi papá eligió una parte que conducía a un refugio de caminantes, a solo unos 2 kilómetros de distancia. Al llegar al lugar, decidieron no quedarse en el refugio, para que los caminantes que pasaran pudieran usarlo. En lugar de eso, armaron una tienda de campaña cerca. No era raro encontrarse con otras personas en esa parte del sendero por lo cerca que estaba del camino principal,
y ese día solo había otro campista, un hombre solo cerca del refugio. Mi papá, siempre cortés, decidió ir a saludar al hombre y le mencionó que trabajaba en la policía. El tipo actuaba de forma extraña, pero en ese momento no había nada alarmante. Sin embargo, el hombre tenía un cuchillo de caza muy grande a plena vista, algo que mi papá no pudo evitar notar. Conforme cayó la noche, el comportamiento del hombre se volvió más raro. Miraba hacia mi papá y mi hermano, como si quisiera decir algo, pero luego volvía la vista a su campamento, sin pronunciar palabra. Mi papá intentó varias veces entablar conversación con él, pero no había manera. El tipo simplemente actuaba de forma extraña. Mi papá, con su instinto alerta, decidió sacar su arma oculta y colocarla discretamente a la vista, por si acaso. Pasaron unas 2 horas con el hombre mirando fijamente de vez en cuando, hasta que finalmente se acercó a mi papá. Tenía en la mano un cuchillo más pequeño, pero no parecía que quisiera amenazarlo, sino que más bien intentaba dárselo como si fuera un regalo. Mi papá no entendía nada. «Toma, te lo doy», le dijo el hombre. «No, gracias», respondió mi papá, extrañado. «En serio, tómalo». «No, de verdad no es necesario». La conversación siguió en ese tono hasta que el hombre, con una mirada seria, le dijo: «Te lo digo en serio, lo vas a necesitar esta noche». Esa frase, dicha en ese tono, fue suficiente para que mi papá sintiera un frío en el estómago. No sabía cómo responder, pero el hombre dejó el cuchillo cerca del fuego y se alejó sin más. Mi papá, ahora en un estado de alerta total, decidió que ya era hora de largarse de allí, aunque ya había oscurecido. Con mi hermano cerca, mi papá empezó a desmontar la tienda y a empacar todo, lo que le llevó unos 30 minutos en completa oscuridad. Justo cuando estaba a punto de irse, el hombre lo vio y, sosteniendo el cuchillo grande de caza, comenzó a acercarse, como si estuviera a punto de atacar. Mi papá, sin perder la calma, le apuntó con la linterna, listo para lo que fuera. «Quiero que pelees conmigo», gruñó el hombre, avanzando lentamente hacia ellos, con apenas 3 metros de distancia entre los dos. Mi papá desenfundó su arma, apuntó y le dijo al hombre que se detuviera. Le dio la linterna a mi hermano y le indicó que la usara para iluminar el camino. Mi papá caminaba de espaldas, con el arma en alto, mientras mi hermano alumbraba al hombre. El tipo se acercaba poco a poco, hasta que finalmente se detuvo antes de que mi papá tuviera que disparar. Mi papá decidió que era momento de correr. Le dijo a mi hermano que iluminara el sendero y que le avisara si veía a alguien detrás. A pesar de la oscuridad y lo peligroso que era correr así por el bosque, mi papá no veía otra opción. Corrieron de vuelta hasta el coche y, sin perder tiempo, salieron de allí lo más rápido posible. Esa noche, ya en casa, mi papá llamó a la policía y se fue a dormir después de asegurarse de que mi hermano estuviera bien. Al día siguiente, se enteró de que el hombre había ido a un bar y comenzó a hablar de lo que había sucedido. Luego, para sorpresa de todos, fue a la policía para denunciar que mi papá lo había amenazado con un arma de fuego. Durante la investigación, descubrieron que el hombre era bipolar y no estaba tomando su medicación. Según él, no tenía la intención de hacerle daño a mi papá o a mi hermano, pero al ver que mi papá era policía, había decidido que quería que lo matara. Mi papá tuvo que pasar por muchas sesiones de terapia después de esto. Es curioso porque siempre escuchas historias peligrosas, pero casi nunca oyes hablar del impacto emocional que tienen en quienes las viven. El hombre terminó en la cárcel por un tiempo, y aunque sé que lidiaba con una enfermedad mental, prefiero no volver a encontrarme con alguien así. Estas historias que estoy a punto de contar sucedieron en el mismo campamento de Boy Scouts. Pasaron con algunos años de diferencia y no creo que estén relacionadas, pero siempre me sentí un poco inquieto en ese lugar, especialmente cuando nadaba. Para ser más claro,
Sentía que en cualquier momento algo me arrastraría bajo el agua, sin motivo alguno. Sin embargo, mis relatos no tienen nada que ver con el lago. Un amigo mío había comprado una tienda grande, de esas con 2 habitaciones. Las habitaciones estaban dispuestas de tal manera que tenías que pasar por una para salir de la otra. Mi amigo, el dueño de la tienda, y otro amigo se instalaron en la parte delantera con sus catres y demás cosas, mientras que yo me quedé solo en la parte de atrás. Llevábamos ya varios días ahí, y todo marchaba bien en general. Ganábamos insignias de mérito, nadábamos, y hacíamos lo que se suponía debíamos hacer. Pero esa noche, no la olvidaré jamás. Era tarde, y todos ya se habían ido a dormir. Yo salí de la tienda para ir al baño. En el campamento había unos insectos que hacían un montón de ruido por las noches, y no presté mucha atención. Pero, un par de minutos después de regresar a mi catre y acostarme, todo se quedó en silencio. Ni un solo ruido. Y entonces lo escuché. Sonaba como un resoplido, pero no de un cerdo ni nada parecido. Era más como el sonido de un depredador. También empecé a escuchar pasos, y lo que fuera, sonaba enorme, además de caminar en 2 patas. Los pasos rodearon la tienda y se dirigieron al centro del campamento, con un sonido fuerte y pesado, acompañado de ese extraño resoplido. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, escuchando, paralizado por el miedo. Todo lo que deseaba era que no se le ocurriera rasgar la tienda y entrar. Y de repente, se detuvo. En ese mismo instante, los insectos volvieron a hacer ruido como si nada hubiera pasado. Jamás salí para ver qué era. Solo me quedé ahí, rezando para que no volviera. Al día siguiente, conté lo sucedido a mi tropa, pero todos se rieron de mí. Mis líderes lo empeoraron, diciéndome que tenía demasiada imaginación. Sin embargo, los amigos con los que compartía la tienda sí me creyeron. Uno sugirió que podría haber sido un mapache, pero yo he escuchado mapaches antes, y lo que oí esa noche no sonaba para nada a un mapache. Mi segunda historia ocurrió varios años después, cuando ya era parte del personal del campamento. Era mayor, y ser parte del staff es mucho más relajante y divertido que ser un simple campista. Hay menos reglas, nadie te dice qué hacer y puedes quedarte más tiempo. Además, te asignan tu propio sitio de acampada, con plataformas de tienda ya montadas. Pero también tiene su lado malo. Ahora, eres tú quien enseña las insignias de mérito, y entiendes por qué algunos del personal no se llevan bien con los chicos. Habíamos estado unas semanas en el campamento cuando, una noche, decidí ir al estacionamiento a despejarme y fumar un puro. Era el único lugar designado para fumar. El estacionamiento era enorme, de grava, rodeado por bosques en todos lados, y había una carretera en una esquina que se alejaba del campamento. Justo antes de llegar al estacionamiento, había un muro con una puerta para coches. Me senté junto al muro, solo. Hacía viento, y me costaba encender el puro. De repente, tuve la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia la línea de árboles y vi una luz roja, algo pequeña, detrás de unos árboles. No era lo suficientemente grande como para iluminar nada más. Parecía como el número rojo de una alarma, pero más brillante. No le di mucha importancia al principio, pensando que tal vez era una luz de algún poste eléctrico o algo así. Así que seguí intentando encender mi puro. Finalmente lo logré, y aunque me sentí un poco más relajado, la sensación de ser observado no se iba. Volví a mirar hacia la luz roja, pero esta vez me detuve. En esa dirección, no había absolutamente nada que pudiera emitir luz. Fue entonces cuando me invadió una extraña sensación, como si esa luz no fuera una luz cualquiera, sino algo más, como un ojo siniestro. Cuando me levanté, sentí un miedo tan intenso que solo pensé en correr. Y eso hice. Crucé el campamento a toda velocidad, sin importarme si alguien me veía o no. Me dirigí al comedor, que era el edificio más grande del campamento,
porque sabía que las luces estarían encendidas y las puertas abiertas. Entré. Me dejé caer sobre unas sillas, intentando calmarme. Terminé vomitando en un bote de basura. Al poco rato, un amigo me encontró y me acompañó de vuelta a mi tienda. A la mañana siguiente, le pregunté a uno de los líderes si alguien más había estado en esa zona con una linterna roja, o si había alguna razón para que hubiera una luz allí. Para mi sorpresa, me dijo que lo más probable era que fuera alguien con una linterna, buscando problemas. Esa fue mi primera experiencia como parte del staff. Mi segundo año fue bastante tranquilo, y no volví a ver ni escuchar nada extraño. Y, sinceramente, espero que nunca me pase algo así otra vez. Esto ocurrió durante el verano de 2008. Para dar un poco de contexto, soy un hombre gay, y en ese entonces estaba en una relación. Mark era mi novio. Él tenía 35 años, y yo 30. Era el fin de semana del 4 de julio, y como siempre, Mark quería ir de campamento. Solía ir todos los años por esa fecha, usualmente acompañado de su exesposa y su hijo de 7 años. Sin embargo, ahora que había salido del closet, decidió que esta vez quería llevarme a mí. Debo decir que yo no soy precisamente una persona de exteriores. No me gusta la tierra, los bichos, los animales salvajes, y la simple idea de no tener agua corriente o un techo sobre mi cabeza me aterra. Sí, sé que sueno mimado, y a pesar de lo reacio que estaba, Mark me convenció. Me aseguró que sería un fin de semana para recordar, y vaya que no sabía lo acertado que estaba. Mark me dijo que saldríamos el viernes por la mañana, que era el 4 de julio, y que regresaríamos el lunes por la mañana. Ambos vivíamos en San José, California, y el lugar más cercano para acampar era en las montañas de Santa Cruz, cerca de Felton, y el área de Big Basin, en Boulder Creek. Íbamos a una zona más aislada para experimentar la naturaleza sin tantas personas alrededor. Salimos el viernes a las 7 de la mañana, y el viaje en coche duró unos 45 minutos. Mientras íbamos en camino, Mark me contó que había gente que supuestamente vivía en esas montañas. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las películas Wrong Turn y The Hills Have Eyes. Se lo comenté, y él se rió, diciendo que había algunas similitudes. Me explicó con detalle que estas personas no estaban civilizadas, no socializaban y, a diferencia de nosotros, no formaban parte de la sociedad. Podían ser peligrosos si nos topábamos con ellos. Me dijo que básicamente vivían como cavernícolas y que había mucho incesto entre ellos. Aunque él nunca se había cruzado con uno, me contó que su hermano le había hablado de su existencia. Al escuchar eso, me puse a la defensiva y le dije que si me lo hubiera dicho antes, no habría ido. Él me aseguró que solo me estaba informando y que no debía asustarme, pero que era importante estar preparado por si algo pasaba. A pesar de sus palabras, no podíamos saber lo que estaba por suceder. Mark me dijo que venía preparado, y me pidió que abriera la guantera si no le creía. Lo hice, y allí estaba, un estuche de cuero. Ya sospechaba lo que contenía, pero igual lo abrí. No me equivoqué. Era un arma. No sabía qué tipo era, solo sabía que lo era. «Esta es tu garantía, ¿no?», le dije. «Sí», respondió. «No me habrías traído aquí sin protección», admitió. En el fondo, sabía que tenía razón, pero eso no quitó que me sintiera incómodo. Llegamos a nuestro destino poco después. Alrededor, solo se veían árboles, rocas y ramas por todas partes. Apenas podías ver el cielo por la cantidad de árboles que bloqueaban la luz del sol. Empezamos a descargar todo del Toyota Sequoia de Mark, y debo admitir que me sorprendió lo que había traído. Una tienda de campaña de 2 habitaciones, una cama inflable tamaño king y un generador portátil con 3 enchufes para cargar cualquier cosa. Pensé que quizá no sería tan malo después de todo. Los primeros días fueron bastante tranquilos.
El viernes por la noche, el sábado y el domingo no pasó nada fuera de lo común. Hicimos caminatas, encendimos fogatas, nos echamos siestas, nos relajamos, y hasta llegué a disfrutarme un poco la experiencia. Pero eso cambió el domingo por la noche. Estábamos en la cama. Mark ya se había quedado dormido, y yo estaba leyendo uno de mis libros favoritos de R.L. Stine, Fear Street. Entonces, escuché algo a lo lejos. Ya estaba acostumbrado a los ruidos de los animales pequeños, como ardillas y mapaches, pero esto sonaba diferente. Eran pasos, y no parecían de un animal de 4 patas. Sonaba más como alguien caminando, tratando de no hacer ruido. Pensé que tal vez era mi imaginación, causada por el libro. Dejé el libro a un lado y agudicé el oído. Lo que sea que fuera, se estaba acercando. ¿Un oso, tal vez? Miré a Mark, que seguía dormido, y pensé en despertarlo. Los pasos llegaron hasta la tienda, justo por encima de nuestras cabezas, donde estaba la ventana con cremallera que habíamos cerrado. El sonido se detuvo allí. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. Pero entonces escuché algo más. No era Mark respirando. Alguien estaba afuera. Quería despertarlo, pero sabía que si lo hacía, haría ruido y eso alertaría a quien estuviera fuera de la tienda. Entonces escuché un clic. Sabía lo que era. Era el mismo sonido que hacía mi navaja cuando la abría. Dios mío, pensé, este es el momento en que moriré. Luego escuché un raspado, como si estuvieran pasando una hoja de cuchillo por la tienda, como si nos estuvieran provocando. Supe en ese instante que esa persona sabía que estábamos despiertos. El sonido continuó por todo el perímetro de la tienda, una y otra vez. Fue entonces cuando decidí despertar a Mark. Lo sacudí suavemente y le susurré: «Shh, hay alguien afuera». Lo vi buscar su arma en silencio. Entonces gritó: «¡Alto! Estoy armado y no dudaré en disparar. Lárgate o dispararé». La linterna que iluminaba la tienda se apagó de repente, y escuchamos cómo la persona se alejaba, caminando tranquilamente, sin prisa, en la oscuridad total. No dijimos una palabra después de eso. Solo escuchábamos. No sé cómo, pero en algún momento me quedé dormido, hasta que Mark me despertó gritando mi nombre. Eran las 6:15 de la mañana, y ya estaba claro afuera. Salí corriendo y lo vi de rodillas, mirando las llantas del coche. Las habían rajado, todas. Las ventanas del lado del conductor y del pasajero estaban hechas añicos. «¿Qué demonios vamos a hacer?», grité. Mark me agarró la mano y dijo: «Vamos a caminar de vuelta a la carretera principal lo más rápido que podamos, antes de que quien haya hecho esto vuelva». Corrí hacia la tienda a buscar mis cosas, y fue cuando me di cuenta de que mi billetera, llaves y teléfono estaban en la guantera del coche. Volví corriendo hacia el Toyota, abrí la puerta y vi que la guantera estaba rota. Todo se había ido. Sentí un nudo en el estómago. Empecé a llorar. El resto fue un caos. Caminamos hacia la carretera, y aunque logramos encontrar señal para llamar a la policía, todo parecía irreal. La policía llegó y nos hicieron preguntas. Revisaron el lugar, pero no encontraron mucho. Marcamos todo como robado, cancelamos tarjetas, cambiamos cerraduras, y aunque me costaba aceptarlo, nunca supimos quién hizo esto o por qué. Mark y yo terminamos poco después por otras razones, pero siempre me he preguntado si él volvió a ir de campamento alguna vez. En cuanto a mí, han pasado 12 años, y aún no he acampado desde entonces. Y probablemente nunca lo haré.